Todo empezó con una copa de vino derramada. Estábamos en la cena de empresa de Laura. Yo no tenía muchas ganas de ir, pero insistió. Vas a conocer a mis compañeros, te lo vas a pasar bien, me dijo. Y allí estaba yo, un jueves cualquiera de junio, rodeado de desconocidos, con una copa de Rioja en la mano y una sonrisa que no me salía natural. La cena fue en un restaurante caro del centro de Salamanca. De esos sitios donde sirven platos con nombres en francés y raciones que parecen de juguete. Ella estaba guapísima. Vestido rojo, tacones altos, pelo suelto. Más arreglada que de costumbre, incluso para una cena de trabajo. Yo lo noté. Todos lo notaron. Pero el detalle fue otro. Fue ese momento en que su compañero de trabajo, un tal Rubén, joven, con barba recortada y camisa remangada, se inclinó sobre ella para contarle algo al oído, y ella soltó una carcajada mientras le tocaba el antebrazo. Un gesto rápido, casual, pero demasiado cómodo para mi gusto. Como si ya hubiera ocurrido muchas veces. Fue justo en ese momento que Laura, todavía riéndose, sin querer, tiró su copa de vino sobre la mesa. Se manchó el mantel, su vestido, mi pantalón. Se armó cierto revuelo. Ella se levantó, y él también, como si fuera su reflejo. Voy contigo al baño a ayudarte con eso, le dijo, sin ni siquiera mirarme. Y ella, no dijo que no. Estuve esperando en la mesa como un imbécil durante 10 largos minutos. Los postres llegaron. Nadie hablaba conmigo. Nadie parecía extrañado. Y cuando finalmente volvieron, ella ya se había cambiado de vestido. Rubén no llevaba su americana. Y los dos venían con el pelo algo más desordenado. No dije nada. No hice ninguna escena. Pero en ese momento exacto, lo supe. No tenía pruebas. Solo una certeza en el estómago que me revolvió la cena. Esa noche, por primera vez en 12 años, no me acosté a su lado. Me metí en el sofá del salón, sin decir una palabra. Y ella, como si no pasara nada, cerró la puerta del dormitorio. Pero yo ya había empezado a despertar. El viernes después de la cena me pedí el día libre en el trabajo. No por sospechas, ni para seguir a nadie. Lo hice porque me sentía mal, en serio. Tenía una sensación extraña en el cuerpo, como cuando algo no encaja y no sabes si es tu cabeza o si todo el mundo alrededor simplemente está fingiendo. Laura salió temprano como siempre, dejó el desayuno hecho, me dio un beso en la mejilla como si nada y se fue. Me quedé en la mesa, con la taza en la mano sin probar el café, mirando la puerta cerrarse lentamente. No sabía qué esperaba ver, pero me quedé ahí, quieto, durante más de 10 minutos. Algo dentro de mí me decía que no me estaba volviendo loco, que ese Rubén y ella ya tenían su historia. Pero si quería saberlo, necesitaba moverme, no quedarme en casa inventando cosas. No se trataba de agarrar su móvil ni de revisar correos. Eso lo hace cualquiera. Yo no quería saber si me mentía. Yo quería ver cómo lo hacía, con qué cara, con qué excusas. Salí de casa sin rumbo, con la única intención de ir a su oficina. Me bajé un par de paradas antes del sitio y fui caminando. Me tomé un café en un bar frente al edificio donde trabaja, para no parecer sospechoso. La recepcionista ya me conocía de otras veces. Fui amable, como siempre, y dije que quería entregarle algo a Laura. Me preguntó si quería que se lo hiciera llegar, pero le dije que prefería subir. Me dejó pasar sin problemas. Al llegar al tercer piso vi a Laura sentada frente al ordenador, hablando con 2 compañeras. Me acerqué como quien no quiere nada, le sonreí y le entregué un sobre con papeles de la gestoría que tenía guardado en casa. Ella me miró, un poco nerviosa, como si no esperara verme, y me dijo, ¿qué haces aquí? Le respondí que simplemente estaba de paso, que había aprovechado la mañana libre para llevarle eso.
Me dio las gracias rápido, pero no se levantó, ni me dio un beso, ni me preguntó si quería tomar un café. Había tensión en su mirada, pero también molestia. No era una mirada de cariño, ni siquiera de sorpresa. Era como si hubiera interrumpido algo. Mientras me iba, pasé frente a una oficina con puerta de cristal abierta. En el interior, Rubén estaba sentado con una chica al lado. Me reconoció y se levantó para saludarme. Me dio la mano con esa sonrisa falsa que tienen los tipos que se creen encantadores. Me preguntó si me había gustado la cena del otro día y me dijo que Laura era muy afortunada de tener un marido que la acompañara. Le devolví la sonrisa sin contestar, y me fui. No me costó mucho darme cuenta de que no estaba con la otra chica desde el principio, porque cuando pasé de nuevo al lado del ascensor, la vi entrar por el pasillo desde otra sala. Él se había quedado solo durante varios minutos. Lo supe porque me quedé esperándolo en la puerta del edificio, a unos metros, fingiendo estar al móvil. 37 minutos después, bajó solo, caminando con paso rápido, y dobló por una calle lateral. No era hora de almuerzo ni nada parecido. Esperé un minuto más, crucé, y lo seguí. Iba con una bolsa de tela en la mano, sin logotipo, típica de supermercado. Caminó 3 manzanas, entró en un portal, y no salió más. Volví a casa sin decirle nada a nadie. Me tumbé en el sofá, mirando el techo, pensando. ¿Qué hacía Rubén saliendo del trabajo a media mañana con una bolsa? ¿Por qué Laura se incomodó tanto al verme? ¿Por qué me sentía como un intruso en la vida de alguien con quien compartía la cama? Esa noche, Laura llegó tarde. Me dijo que había habido una reunión imprevista. Le pregunté si Rubén había ido. Me miró raro y respondió que sí, que él siempre estaba en esas cosas. ¿Te cae bien?, le pregunté. Ella tardó en responder, se quedó mirando la nevera mientras sacaba agua, y dijo, es buena persona, pero a veces habla demasiado. No le pregunté más. Me limité a mirarla durante la cena. Ella evitaba mi mirada, hablaba de cosas triviales, como si temiera que una sola palabra pudiera derrumbar todo. 2 días después, el lunes, repetí la visita. Otra vez con papeles, otra vez con la excusa de pasar. Esta vez, Rubén no estaba. Ni en su oficina, ni en ningún lado. Laura tampoco. Me dijeron que había salido con él a una reunión externa. Y ahí sí me quedó claro que no era imaginación. Nunca me había hablado de reuniones fuera de la oficina. Nunca me mencionó que compartía coche con él. Nunca me dio razones para desconfiar, pero nunca me dio explicaciones tampoco. Esa tarde, cuando volvió a casa, la esperé con la cena servida. No dije una sola palabra hasta que se sentó. Le pregunté, con calma, ¿dónde habéis comido hoy tú y Rubén? Ella parpadeó. ¿Qué? ¿Cómo sabes qué? No terminó la frase. No era sorpresa. Era susto. Y entonces entendí que no hacía falta ninguna prueba. La verdad ya estaba delante de mí, en sus ojos, en su tono, en su reacción. No dijo nada al principio, solo se quedó mirándome como si intentara decidir entre decirme la verdad o inventarse algo rápido. Tenía la boca medio abierta, pero no salía ninguna palabra. La cucharada de lentejas que había llevado a la boca se quedó a medio camino, y finalmente la soltó de nuevo en el plato sin probarla. Comimos cerca de la oficina, dijo finalmente. Hay un sitio nuevo en la calle paralela. Él tenía que ir a recoger unas cosas y me pidió que lo acompañara. La miré sin contestar, esperando más. Ella añadió enseguida que fue algo rápido, que ni siquiera habían estado 1 hora fuera. No necesitaba un cronómetro para saber que mentía. Lo que me irritaba no era solo la mentira, sino lo mal hecha que estaba. Sabía que había salido antes, que estuvieron fuera casi 3 horas, que Rubén había salido con una bolsa que evidentemente no tenía que ver con trabajo.
Lo sabía y ella también, pero aún así me lo negaba con esa cara de rutina, como si yo no pudiera ver más allá. No quería levantar la voz, ni dar golpes en la mesa, pero el nudo que tenía en el pecho desde hacía días ya no se podía ignorar. No me estás contando todo, Laura, le dije mientras apoyaba los codos en la mesa y la miraba fijamente. Ella apartó la vista y empezó a juntar migas de pan sobre el mantel como si eso fuera a salvarla de tener que mirarme. Estás paranoico, dijo sin levantar la cabeza, y esa frase me jodió más que cualquier otra cosa que hubiera podido decir. No me cabreé, pero se me cambió la cara, lo noté. Entonces dime tú por qué sales del trabajo durante horas, por qué mientes sobre a dónde vas, por qué cuando fui a verte el otro día estabas tan incómoda, por qué ese tío no puede dejar de tocarte cada vez que pasa cerca tuyo, y por qué tú no haces nada para frenarlo. Ahí sí me miró, con la cara tensa. No te está tocando nadie, dijo rápido, casi con desprecio. Te estás montando una película absurda porque tienes demasiado tiempo libre. Me levanté sin decir más. Me fui al salón, dejé el plato sin tocar y puse el partido en la tele sin volumen. No porque me interesara el fútbol, sino porque necesitaba ruido para no escucharme a mí mismo pensar. Ella no vino a decir nada. Se quedó en la cocina fregando los platos como si nada hubiera pasado. Esa noche dormimos en la misma cama, pero cada uno al borde. No hubo roce, ni palabras, ni siquiera respiraciones cruzadas. A las 5 de la mañana me levanté, me duché y salí a caminar sin destino. Necesitaba claridad. No podía seguir en esa incertidumbre. Si me estaba engañando, quería que me lo dijera a la cara. Si no, que me explicara todo con detalles. Pero no podía seguir recibiendo respuestas a medias, frases defensivas y silencios sospechosos. El martes la esperé en casa más temprano. Me senté en el sofá con una cerveza y apagué la tele. Cuando entró, antes incluso de que dejara el bolso, le dije que nos íbamos a sentar a hablar. Se quedó parada un segundo en la entrada, me miró con los ojos entrecerrados y dejó el bolso sin decir palabra. Se sentó frente a mí, cruzó las piernas y se quedó esperando. Te lo voy a preguntar una vez y no más, le dije. ¿Estás teniendo algo con Rubén? Se removió en el sillón, cruzó los brazos, y se quedó callada unos segundos antes de hablar. No, dijo al fin. No estoy teniendo nada con él. Lo dijo sin tartamudear, sin vacilar, pero no me miraba. ¿Has tenido algo? Insistí. No, repitió. Me quedé mirándola unos segundos más. Entonces explícame por qué mentiste sobre la comida, por qué nadie en tu oficina pareció sorprendido de vernos juntos en la cena, por qué ese tipo tiene tanta confianza contigo, y por qué tú te quedas callada cada vez que lo menciono. No respondió. Se quedó quieta, respirando por la nariz, con los ojos clavados en el suelo. La tensión duró varios minutos. Finalmente habló. Porque sé lo que estás pensando y no quiero alimentar más ideas falsas, dijo. Porque no tengo ganas de que conviertas todo en un interrogatorio cada vez que llego a casa. Porque es agotador. Me reí, sin ganas. ¿Agotador? Lo que es agotador es vivir con alguien que me trata como si fuera idiota. Que me mira a los ojos y miente. Que dice que no pasa nada, pero actúa como si estuviera ocultando un cadáver en el maletero. Se levantó. No voy a hablar de esto si me vas a hablar así, soltó mientras se iba al dormitorio. Me levanté también. ¿Sabes lo peor de todo, Laura?, dije desde el pasillo. Que aunque ahora me juraras que no hay nada, no te creería. Porque cada día que pasa me das más razones para pensar que sí. Y ya no sé si quiero escucharlo de tu boca o verte hacerlo con mis propios ojos. Esa noche dormí en el sofá. Y no fue por orgullo ni por rabia. Fue porque ya no confiaba en ella lo suficiente como para compartir el mismo espacio mientras dormíamos.
porque por más que lo negara, su actitud hablaba más fuerte que sus palabras. Y porque en el fondo, muy en el fondo, ya sabía la verdad. Esa mañana me levanté antes que ella y salí de casa sin hacer ruido. No porque quisiera evitarla, sino porque necesitaba un par de horas para pensar sin verla, sin escucharla caminar por el pasillo, sin verla fingir que todo estaba bien. Caminé hasta una cafetería del centro, pedí un desayuno que ni siquiera toqué, y me pasé casi 2 horas escribiendo en una libreta lo que iba a hacer. No tenía intención de pegarle un grito, ni de tirarle su ropa por la ventana, ni de buscar una discusión vacía. Ya no. Había pasado el punto de la rabia inmediata. Ahora lo que quería era demostrarle que yo también sabía jugar en silencio, que podía devolverle el golpe sin alzar la voz, que podía hacerle entender el peso de lo que había hecho, aunque siguiera negándolo. Volví a casa cuando ella ya se había ido al trabajo. Entré, cerré la puerta con cuidado, y me puse a trabajar. Lo primero fue preparar su escritorio. Tomé todos los papeles, notas, bolígrafos, y los empaqueté en una caja. Saqué el portátil que ella usaba y lo metí en su maletín. Dejé todo eso en el trastero, bajo llave. Luego fui al dormitorio. No toqué su ropa ni sus cosas personales. Simplemente cambié la cerradura del cajón donde ella guardaba sus documentos, sus diarios, sus papeles privados. Guardé la llave en un lugar seguro. No era por invadir su privacidad, era para que sintiera lo que era quedarse fuera de la vida de alguien con quien compartías una casa. Era una manera de enseñarle que ya no era bienvenida en todos los rincones de mi mundo. Después bajé al coche y conduje hasta el trabajo de Rubén. Aparqué cerca, esperé a que saliera en su pausa de media mañana y lo seguí. No dije nada, no me acerqué. Solo lo vi caminar por las calles con esa seguridad que tienen los que creen que todo les pertenece. En un momento entró en un bar. Yo ya lo había visto antes con ella ahí, por eso lo elegí. Esperé unos minutos, luego entré también. Me senté en la mesa más alejada y le pedí al camarero una caña. Rubén estaba en la barra, hablando con alguien. Cuando me vio, su cara cambió. No dijo nada, pero dejó de hablar. Me miró durante unos segundos y luego se giró. Cuando salió del bar, lo seguí de nuevo hasta su edificio. Anoté la dirección y me fui. Esa tarde volví a casa, preparé cena solo para mí y puse en marcha el plan que llevaba 2 días diseñando. Llamé a su madre, con la excusa de que quería organizar una comida familiar. Le dije que hacía tiempo que no nos veíamos todos y que me gustaría reunirnos el domingo. Ella aceptó encantada, y me prometió hablar con sus hermanas para que fueran también. Luego llamé a un amigo mío que trabajaba como asesor financiero. Le conté por encima que necesitaba una auditoría personal, alguien que pudiera revisar los movimientos bancarios conjuntos, las cuentas compartidas, todo. Me pidió una semana para reunir todo, pero me dijo que no habría problema. Esa misma noche, escribí una carta para Laura. No una nota de ruptura ni un adiós dramático. Solo una lista detallada de todo lo que había cambiado en nuestra casa desde que ella empezó con su doble vida. Le expliqué que yo no era estúpido, que entendía perfectamente que no me iba a confesar nada y que por eso mismo había decidido actuar. Le dije que ya no tenía acceso a ciertas cosas, que a partir de ese momento iba a vivir en la misma casa como una invitada sin privilegios, y que si quería hablar, lo haríamos solo cuando ella estuviera dispuesta a dejar de tratarme como si fuera tonto. Dejé la carta sobre su almohada y me fui a dormir al sofá otra vez. Al día siguiente, no me habló. Se levantó, se vistió, se fue. Como si la carta no existiera. No la mencionó, no hizo preguntas. Solo dejó la taza del café sin lavar, como siempre, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que la había leído. Esa noche, cuando volvió, su cara era otra. Estaba seria, callada, incómoda.
Le pregunté si quería decir algo. Me dijo que no. Ni siquiera un comentario sobre la carta, insistí. No hay nada que comentar, dijo sin mirarme. Perfecto, respondí. Entonces seguimos igual. Se fue al dormitorio, cerró la puerta, y yo encendí la tele sin volumen. 2 días después recibí la primera parte del informe financiero. Había pequeños gastos regulares en hoteles cercanos al trabajo. Fechas concretas, horas exactas. Todo encajaba con los días en que decía que tenía reuniones externas. Imprimí el documento y lo guardé en un sobre. El domingo llegó la comida con su familia. Ella no se lo esperaba. Cuando vio a su madre en la puerta con las tías, puso una cara que no se molestó en ocultar. Yo fui todo sonrisas. Preparé la mesa, serví vino, conté anécdotas antiguas. Ella no dijo casi nada en toda la comida. Estaba rígida, tensa. Sabía que algo venía. Pero no sabía qué. Y eso era justo lo que yo quería. La comida había terminado hacía más de 1 hora y sus tías ya se habían ido. Solo quedábamos su madre, Laura y yo en el salón. Yo seguía sentado con la copa de vino en la mano, mirando el reloj con paciencia. Su madre hablaba de unas reformas que quería hacer en su piso, y Laura respondía con monosílabos, sin disimular el fastidio. Yo me levanté, fui al dormitorio y volví con el sobre en la mano. Me senté en el sillón frente a ellas y lo dejé en la mesa, sin decir nada. Laura lo miró como si fuera una bomba a punto de explotar. Su madre también lo notó. ¿Qué es eso?, preguntó con curiosidad. No respondí. Solo miré a Laura y esperé. Ella no lo tocó. No dijo nada. Son los extractos bancarios de los últimos 3 meses, dije finalmente. Incluyen algunos gastos que, por lo que tengo entendido, no tienen nada que ver con nosotros ni con el trabajo. Su madre frunció el ceño, sin entender. Laura intentó sonreír. ¿De verdad vas a hacer esto delante de mi madre?, dijo en voz baja. Voy a hacerlo donde y cuando me dé la gana, respondí sin alzar la voz. Su madre miró a su hija, confundida. ¿Qué está pasando?, preguntó, pero Laura no respondió. Yo sí. Lo que está pasando es que Laura lleva varios meses viéndose con otro hombre. Uno que trabaja con ella. Lo que está pasando es que se pasa horas fuera de casa diciendo que tiene reuniones que no existen, que se ríe en mi cara cada vez que le pido una explicación, que me trata como si fuera un intruso en mi propia vida, y que cuando le pido hablar, se encierra en el cuarto como una adolescente. Laura se levantó de golpe, cogió el sobre y lo tiró al suelo. Esto es una humillación innecesaria, dijo con la voz temblando. ¿Y lo tuyo qué es?, le pregunté sin moverme. ¿Cómo llamas tú a todo lo que has estado haciendo? Su madre se levantó también. Laura, ¿es cierto eso?, le preguntó, ahora con un tono serio. Ella no respondió. Solo se quedó mirando al suelo. Yo no quería hacer esto aquí, delante de nadie, dije. Pero estoy harto de fingir. Harto de despertarme cada día al lado de alguien que ni siquiera tiene el valor de mirar a los ojos. Esto no es una conversación. Esto es el final de una mentira. Y lo vas a escuchar entero, porque yo también tengo derecho a hablar. Ella se giró y se fue al dormitorio sin decir nada. Su madre me miró y me preguntó si necesitaba que se quedara. Le dije que no, que ahora ya todo estaba claro, y que era entre Laura y yo. Se fue sin decir nada más. Cuando cerró la puerta, fui directo al cuarto. Laura estaba sentada en la cama, con las manos en la cara. ¿Vas a seguir negándolo?, le pregunté desde la puerta. ¿De verdad crees que después de todo lo que he visto, lo que tengo en ese sobre, lo que tú misma confirmaste con tu silencio, puedo seguir haciéndome el tonto? Ella no contestó. Se quitó los zapatos, los tiró al suelo, y se quedó en silencio.
Te lo voy a poner fácil, continué. No voy a hacer un escándalo, no voy a hablar con tu jefe, no voy a perseguir a Rubén. No voy a rebajarme a tu nivel. Pero a partir de hoy, esto cambia. Ya no somos pareja. No compartimos cama, no compartimos decisiones, no compartimos vida. Puedes quedarte aquí hasta que decidas dónde irte, o puedes irte hoy mismo. Me da igual. Pero no voy a seguir fingiendo que esto es un matrimonio. Porque no lo es. Laura se levantó y vino hacia mí, pero no con agresividad. Tenía la cara roja, los ojos brillantes, pero no lloraba. Yo no quería que pasara así, dijo finalmente. No quería que terminara de esta manera. Entonces, ¿por qué lo hiciste?, pregunté. ¿Por qué mentiste durante meses? ¿Por qué seguiste viniendo a casa cada día con esa cara de que no pasaba nada? ¿Por qué no tuviste el mínimo respeto de decirme que ya no me querías, que te gustaba otro, que querías algo distinto? No me gustaba él, respondió con rapidez. Solo, me sentía sola. Tú ya no estabas. Te habías vuelto frío, callado, distante. Nunca hablabas conmigo. Claro, dije, porque algo me decía que estabas haciendo justo lo que terminaste haciendo, y que querías que hiciera, que te llevara flores mientras tú salías con otro. Ella se tapó la cara otra vez. Se sentó y dijo algo que casi no pude escuchar. Pensé que no te importaba ya. Me quedé parado, mirándola, sin saber si responder o no. Me tomó varios segundos procesar lo que acababa de decir. ¿Y tú crees que si no me importaras, habría aguantado todo esto? ¿Crees que si no me importaras, estaría tan jodido por dentro? ¿Crees que un hombre se despierta cada día al lado de una mujer que lo traiciona sin sentir nada? No hubo respuesta. Solo silencio. Me acerqué a la puerta. Ya no tengo nada más que decirte, dije antes de salir. A partir de hoy, lo único que vamos a hablar es sobre cuándo te vas y cómo dividimos lo que queda. Los primeros días después de aquella conversación fueron silenciosos. Ella seguía durmiendo en el dormitorio y yo en el sofá. No había reproches, ni gritos, ni intentos de acercamiento. Solo dos personas compartiendo techo como dos desconocidos que habían agotado todas las excusas posibles para fingir una relación que ya no existía. Cada mañana me levantaba antes que ella, preparaba mi café, salía a trabajar y al volver encontraba la casa exactamente igual. Los platos limpios, las luces apagadas, todo en orden, como si intentara compensar con disciplina lo que había destrozado con sus decisiones. Una noche, después de cenar solo por quinta vez consecutiva, la vi cruzar el pasillo con una bolsa pequeña en la mano. Se detuvo frente al salón y dijo, sin mirarme, que se iba unos días a casa de su hermana para pensar. No le pregunté nada, no le deseé suerte, solo asentí con la cabeza y volví la vista hacia el televisor. Cerró la puerta con suavidad, como si aún le importara no hacer ruido. Y entonces me quedé solo en la casa. Por primera vez desde que todo empezó, sentí algo parecido al alivio. Esa noche dormí 8 horas seguidas. No soñé nada, no me desperté en mitad de la madrugada, no tuve que escuchar pasos fingidos ni ver una silueta moverse en la oscuridad sin dirigirme la palabra. Me desperté y desayuné sin apuro, con la radio de fondo, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí ansiedad en el estómago. No era felicidad, ni mucho menos, pero era una calma que me había sido ajena durante meses. Llamé al abogado con el que ya había hablado tiempo atrás y pedí cita. Le llevé todos los papeles, los extractos bancarios, el informe del asesor financiero, y le conté los últimos acontecimientos sin adornos. Me preguntó si quería incluir la infidelidad como causa formal. Le dije que sí. No por venganza, sino por dejar las cosas claras desde el principio. Me explicó que eso podía acelerar algunos procesos, que con pruebas suficientes se podían reducir las compensaciones económicas.
Me dio un montón de formularios y me dijo que lo mejor era hablar con ella cuanto antes, plantearle el acuerdo y, si no aceptaba, seguir por la vía judicial. Cuando volvió de casa de su hermana, no me dijo dónde había estado. Yo tampoco pregunté. Solo le dije que teníamos que hablar. Se sentó frente a mí con expresión resignada. Le expliqué todo lo que había preparado, el reparto de bienes, los pasos legales, las condiciones. Le dejé claro que no estaba buscando castigarla, que no quería hacer de esto una guerra, pero que tampoco iba a dejar que se hiciera la víctima. Le dije que no pensaba seguir ocupando espacio con alguien en quien no confiaba, que prefería empezar de cero solo, sin mentiras ni miradas falsas. Ella no discutió nada. Preguntó un par de detalles sobre los papeles, pero aceptó. Me dijo que estaba de acuerdo en firmar y que buscaría piso en cuanto pudiera. Me sorprendió la rapidez con la que aceptó todo. Ni una lágrima, ni una súplica, ni una frase sentimental. Solo acuerdos. Me preguntó si podía quedarse en la casa hasta que encontrara algo, a lo que accedí con la condición de que no intentara hacer vida de pareja. Aceptó. Así estuvimos un par de semanas más, conviviendo como compañeros de piso que se evitaban todo lo posible. La firma llegó un jueves por la tarde. Fuimos juntos a la notaría, en silencio, como si estuviéramos firmando un contrato de alquiler. Al salir, nos quedamos un momento en la acera, con el sol dándonos en la cara. Ella me miró y dijo, «Lo siento». Le respondí, «No me lo digas a mí, dítelo a ti misma cuando te veas en el espejo». No hubo más palabras. Se giró y se fue caminando sola. Yo me quedé allí un rato más, sin moverme. Luego me fui a casa, abrí una cerveza, y me senté a pensar. No en ella, ni en Rubén, ni en los meses de engaños. Pensé en mí. En cómo había permitido que todo se fuera acumulando, en cómo había aguantado tanto tiempo por miedo a estar solo, en cómo había confundido rutina con estabilidad. Ahora, 2 meses después, la casa ya no se siente como antes. He cambiado muebles de sitio, tirado cosas que ya no usaba, pintado una de las habitaciones. No porque tenga ganas de redecorar, sino porque necesitaba borrar ciertas presencias. No me he vuelto a cruzar con ella, ni con él. No tengo ganas de saber qué hace, si está con alguien o no. Tampoco me interesa. Lo que me importa ahora es recuperar la tranquilidad, poder salir a la calle sin sentir que alguien me miente, poder volver a mirar a la gente sin pensar si me están ocultando algo. Lo que aprendí de todo esto es simple, nadie merece compartir tu cama si no puede mirarte a los ojos. Nadie merece tu tiempo si no respeta tus dudas. Y sobre todo, nadie merece tu lealtad si no está dispuesto a darte la suya sin condiciones. Ya no me despierto preguntándome qué hará ella. Me despierto preguntándome qué voy a hacer yo hoy. Y eso, después de todo, es lo único que realmente cuenta.